Saludos a todos y a todas. Continuamos con este ciclo de conferencias, la de hoy dedicada al gran teólogo místico, poeta y filósofo medieval Buenaventura, en el lenguaje eclesial San Buenaventura, y de alguna u otra forma, desde luego relacionado con ello, el vínculo con la filosofía o el pensamiento franciscano. Comprender alguno de estos hitos de la historia del pensamiento occidental exige, pues, obviamente, entender el contexto en el cual un pensador como él surgió. Debemos tener presente, en consecuencia, que durante el siglo XI, los monasterios y las catedrales se convirtieron en centros de enseñanza, centros de estudio desde los cuales se lleva a cabo una reforma de parte de la Iglesia y, por supuesto, la formación de los religiosos, con las escuelas monacales. El empeño renovador hace que nazca en el clero secular las escuelas episcopales para poder educarse. Estos centros son el anticipo de lo que se desarrolla luego durante el siglo XII, a saber, las universidades, centros culturales sometidos a la disciplina de la Santa Sede, con el propósito de cortar de raíz y sin titubeos las herejías. Durante el siglo XII aparecen las órdenes mendicantes, es decir, que viven de la mendicidad, de las limosnas, en este ambiente cultural. Y debido a lo cual se ven en la necesidad, estas órdenes nacientes, de elaborar una nueva síntesis teológica y filosófica. Así surgen los franciscanos y los dominicos. Los franciscanos a manos de Francisco de Asís y los dominicos a manos de Domingo de Guzmán, el primero italiano, el segundo español. La renovación de ideas, entonces, produce una serie de cambios que obligan a sustentar síntesis para defender la opción que propugnan, a saber, la pobreza evangélica. Además de defender, por supuesto, el catolicismo romano de la proliferación de herejías, es decir, de doctrinas ciertamente sistemáticas e interesantes, pero alejadas de la ortodoxia. Tal es el caso de una de las más peligrosas y nombradas, los cátaros, que se consideraban cátaroi, es decir, limpios, y además con una actitud ciertamente radical a la hora de defender la pobreza evangélica. Cuando digo una actitud radical significa obligar a los que no estaban convencidos de que el cristianismo había traído como esencial a él la pobreza a que fuesen pobres. Ya en el siglo XIII surge el bonaventurismo y el tomismo, las escuelas filosóficas correspondientes, fruto de las intuiciones de Francisco y de Domingo de Guzmán. Síntesis a la vez, insisto, de filosofía y de teología para la época. En la cuna del franciscanismo entonces surge el bonaventurismo, como le llama el franciscano norteamericano John Francis Quinn. La mística es el alma prácticamente del pensamiento de Buenaventura o bonaventurismo. A decir del famoso especialista medieval Martin Grabman. Este pensador, de alguna u otra forma, desarrolló a lo largo de su vida una serie de obras u opúsculos marcados por esa intuición central, en donde, ya lo habrán intuido ustedes, el pensamiento filosófico se subordina al pensamiento teológico. Recuerden que estamos en el contexto del cristocentrismo, del teocentrismo.
En De Reductione Artium a Theologiam, Buenaventura supedita todas las ciencias o saberes de su tiempo a la teología, que es la raíz común. El interés de él se centra específicamente en la redención a través del misterio de la encarnación. De lo anterior podemos nosotros señalar una consecuencia metodológica, digámoslo así. Nadie puede hacer filosofía, ni mucho menos teología, si no pone en el centro de su reflexión las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se observa? Creo para creer, sería el proyecto teológico de Buenaventura, ¿no? En cuanto a la teología, y en cuanto a la teología, creo para entender. Dios, fundamento de todo, permite conocer lo necesario para estudiarle, y esto produce, en el caso de Buenaventura, desde el franciscanismo, con todo lo simple, modesto, que fue el pensamiento de Francisco de Asís, no por ello menos importante, lo que se ha denominado la metafísica de la relación y el ejemplarismo, que es de dos tipos: el ejemplarismo metafísico y el ejemplarismo epistemológico. Veamos. El pensamiento bonaventuriano, de alguna u otra forma, es la toma de conciencia de que el ser humano es un peregrino del absoluto. De él ha venido y hacia él ha de volver. De tal forma que Dios es triplemente causa: causa eficiente, causa ejemplar y causa final. Es decir, principio, modelo y meta. Principio, en esta reflexión equivale a señalar que la Trinidad está a la base de todo lo que se dice, porque el Dios cristiano es uno y trino. Principio el Padre, modelo el Hijo y meta el Espíritu Santo. Es un ir en un itinerarium mentis in Deum, en un itinerario de la mente hacia Dios, como se titula una de las obras también de Buenaventura, elevándose a considerar cuál es el principio de todas las cosas. Ese principio de todas las cosas es una realidad tripersonal que se ofrece solo en la revelación y que las ciencias, en consecuencia, deben de congregarse en torno a ello. Dios sería una plenitud hacia adentro por un vínculo amoroso entre las personas de la Trinidad, y hacia afuera, ad extra, por la creación. De esto se sigue quién es el verdadero metafísico en el pensamiento bonaventuriano. Aquel que a la vez es el verdadero filósofo, partiendo de los principios de la sustancia creada, se eleva de manera universal a la increada, y a entender también que la razón de su existencia es el mismo creador. La especulación entonces parte de la revelación, puesto que, según Buenaventura, comillas, el filósofo está menos seguro de lo que cree que el creyente. La verdad entonces no es otra cosa, sino la misma fe en la verdad revelada. En este sentido, podríamos decir que la naturaleza de lo divino, si bien comunica a partir de la creación el existir a las criaturas, lo hace bajo la condición de cuál es la naturaleza propia del ser creado, a saber, su finitud. Pero dan cuenta de ese Dios Trinidad que enfatiza tanto Buenaventura, puesto que todas las cosas creadas son efecto de Dios y, por supuesto, se asemejan a la causa. Dicha semejanza, claro está, radica en una posesión común, a saber, el ser.
Buenaventura en el Breviloquium, dice justamente que el nombre primario de Dios es el ser, a propósito del Éxodo 3:14. Ego sum qui sum, yo soy el que soy. Paréntesis. Es el exégesis de este texto del Antiguo Testamento medieval. De manera anacrónica podríamos juzgarle, pero lo que hacemos es producir un monstruo, porque a fin de cuentas estaríamos juzgándole con estructuras mentales o de investigación tardías, muy cercanas a nosotros. Aún así luego podemos hacer alguna valoración tomando las distancias del caso, pero sin invalidar el sistema teológico-filosófico de cada autor en la medida en que damos cuenta primero de él y luego tratamos desde nuestra cotidianidad o desde el siglo XXI de entender esos supuestos y valorarlos. Pero por ahora sigamos conociendo su pensamiento. Para ello, el conocimiento humano debe ser auxiliado por, de alguna u otra forma, el conocimiento que la divinidad misma infunde en él. Esa relación directa prácticamente con la divinidad, con la Trinidad, es una relación de carácter metafísico, no metafórica, en tanto Dios es el ens fundamentale, el ente fundamental que crea y sostiene todo en el existir. Ahora bien, llegamos pues a qué es el ejemplarismo. En un primer momento, el bonaventurismo divide su ejemplarismo en dos, dijimos. El ejemplarismo metafísico y el ejemplarismo epistemológico. Tratemos de entender a continuación en qué consiste. El pensamiento ejemplarista, dependiente de un ejemplar con mayúscula, tiene varias notas. Una de las primeras de ellas es que la razón de los seres y de sus perfecciones radica en las ideas existentes, en la inteligencia divina, en esos arquetipos llenos de plenitud, de esencia y de posibilidad. Estas ideas o ejemplares existen en número infinito en el Padre que piensa todas las posibilidades, pero que son realizadas a través del Hijo y las cuales vuelven al Padre por el Espíritu Santo. La Trinidad y a cada una de las personas una función importante ontológica. La esencia divina sería entonces imitable hacia afuera, ad extra, por las cosas posibles según infinitas maneras, en el sentido pasivo de las ideas. Consecuentemente, en segundo lugar, lo que existe realmente es el ejemplar porque por él todas las cosas fueron creadas. Y el ejemplar es el Cristo, el Hijo. En él y por él todo existe. Esto hace que se note en él el papel de intermediario artífice, entre lo creado y todo lo que fue dispuesto. Un paso ineludible para lograr comprender justamente el papel del ejemplar insustituible es la cruz, que es un signo esencial de amor, según la lectura que hace Buenaventura, y que lo convierte, la cruz, la convierte en el eje gnoseológico de la revelación, puesto que, afirma Buenaventura, comillas, omnia in cruce manifestantur, cierro comillas, todas las cosas se manifiestan en la cruz, como fuente y ejemplo de amor del ejemplar. En esta manera de entender el mundo, en esta doctrina ejemplarista, las criaturas responden a tres estados ónticos. El primero de ellos son las denominadas umbra, en latín, sombras en castellano, según la cual todas las criaturas revelan, según naturaleza, los atributos de Dios, pero de una manera no clara, de una manera vaga e imprecisa. Por ejemplo, los seres no vivientes. Luego vienen los vestigia o vestigios, que dicen una relación con la potencia, sabiduría y bondad de Dios. Hablamos de los vivos, seres vivos. Otra, en este caso ya corresponde al alma humana, imago, es decir, imagen,
cuyas potencias en el misterio trinitario son múltiples y que caracterizan, en cuanto lo habíamos hablado, la antropología judeocristiana a todo ser humano. Y finalmente, similitud o semejanza, por cuanto en cada persona se establece, obviamente los racionales, la posibilidad a través de la gracia para comunicar y vivir la vida trinitaria, de tal modo que no es una simple criatura, sino una criatura que posee en sí una profundísima relación filial. Ya lo habrán notado, filosofía y teología se hermanan, no se separan, razón por la cual este Dios y los seres inteligentes materiales están vinculados. Buenaventura llama entia alligata, es decir, entes ligados, porque de alguna otra forma el ejemplar que realiza y lleva a cabo todas esas ideas ejemplares y las realiza según posibilidad, es el fundamento mismo, puesto que Él les dio la existencia y lo sostiene. Y concluye Buenaventura: Ec est tota nostra metafísica. Esta es toda nuestra metafísica. Segundo punto, en torno al ejemplarismo, ahora el epistemológico, es decir, en torno a cómo conocemos los seres humanos. Todo conocimiento, dice Buenaventura, está garantizado por la luz intelectual, lux intellectualis, la cual es de índole sobrenatural. La verdad lleva a la inteligencia humana, incluso a la angélica, para que irradie de manera inextinguible esa verdad fundamental que lo asocia directamente a ella. Y, por supuesto, a concluir que esa verdad fundamental, Dios, no puede pensarse que no existe. Algo del argumento ontológico, ¿no? Ya presente aquí, como lo mirábamos en la otra lección dedicada a San Buenaventura y el argumento ontológico. La verdad entonces, en cuanto a definición, es mantenida por Boecio. Adequatio intellectus et rei intellecta. Adecuación del intelecto y de la cosa inteligida. Ahora bien, la especie se aprende entonces en el intelecto, en virtud de la impresión sensorial, y éste lleva a la vez al objeto cuya semejanza o esplendor coigual, consustancial y coeterno proviene de la luz eterna. Si toda cognición es una cognición preexistente, un conocimiento preexistente, porque posee cierta luz, esta depende a la vez del primer ser y por su auxilio es posible el conocimiento de la verdad y de los objetos. Es decir, Dios ilumina en el agustinismo, también en el bonaventurismo, el intelecto humano para hacerle ver las verdades eternas e inmutables. Es un auxilio gracias al cual la luz material, que no vemos por sí misma, sino que vemos a través o por medio de ella, lleva a que todas las cosas sean vistas, ¿cierto? De esta manera, cuando los sentidos enseñan un círculo, la iluminación divina permitiría captar la esencia inmutable del círculo original. A esto se denomina teoría de la iluminación. Buenaventura jerarquiza las luces de las ciencias o del conocimiento humano. La luz exterior corresponde a las artes mecánicas, es decir, a aquellas en las cuales el hombre fabrica algo. La luz inferior proviene del conocimiento sensible, es decir, de los sentidos. La luz interior es el conocimiento filosófico, racional, natural y moral. Y por último, la luz superior, que está organizada y tiene el fin de suministrar la verdad salvadora a la luz de las escrituras y de la teología, con lo cual se puede llegar al Dios y entender la generación del Verbo eterno, el Hijo. El auxilio divino entonces en este modo de ver el conocimiento humano no solo es saludable, es necesario, puesto que las potencias del alma, después de haber sido mutiladas por el pecado original,
hacen no solo que el hombre se convierta en autogestor de su moral y desobedezca, sino que además la potencia animal y sensitiva haya quedado vigente, la intelectual debilitada y la contemplación haya sido cegada completamente. Es decir, están bien nuestros sentidos, está oscurecida la razón humana para llegar a las verdades esenciales y la contemplación fue arrancada y el misterio de salvación, según Buenaventura, en el personaje llamado Jesús de Nazaret, permite retomar o reunir, gracias a la gracia de su sacrificio, ese momento a través del cual la filiación divina es posible nuevamente en todo lo que implica. Dios entonces restaura la naturaleza humana por el ejemplar, le devuelve la claridad en tres sentidos, dice Buenaventura, en cuanto al principio de la naturaleza, en cuanto ilustra la inteligencia y en cuanto inspira la gracia. Resumamos. Las ideas ejemplares o razones eternas son el fundamento de la verdad ontológica. Hay una estrecha relación entre metafísica y epistemología, así como de su conocimiento. Podríamos entonces cerrar temporalmente, de momento, lo que hemos venido señalando a manera de engarce de todo lo dicho. En este viaje por el bonaventurismo, podríamos afirmar que todas las criaturas, aunque imperfectas, sean vestigios, etc., todas lo son del ejemplar y ellas permiten remontarse al ejemplar. Dicho de otro modo, hay analogías reales en cuanto Dios es el primero de los seres como ente fundamental. Así, en términos ontológicos, hay irradiación en el bonaventurismo. Esa irradiación se entiende de dos maneras: iluminación en términos epistemológicos y emanación en términos ontológicos. Epistemológicamente, la divinidad contribuye asistiéndonos de manera luminosa para poder entender las verdades eternas e inmutables. Iluminación. Y en tanto, esto permite la guía hacia Dios y de gran significación para el conocimiento de las demás ciencias o saberes. La irradiación se manifiesta como emanación también, en cuanto todas las criaturas responden a una triple causa: causa eficiente, Dios Padre igual origen; causa ejemplar, Dios Hijo igual ejemplar; y causa final, Espíritu Santo igual consumación. Aunque existen por el ejemplar todas las criaturas, claro está. Aquí la emanación debe ser entendida de otra manera, no en el estilo al que estamos acostumbrados, de manera plotiniana. Porque se entiende como una ausencia de flujo de la sustancia eterna. Más bien se está hablando de una jerarquización en la que todos los seres, en cuanto existen, tienen participación en el ser, del ser, en lo que es. Y, de alguna otra forma, Buenaventura comprende que el fundamento ontológico y gnoseológico da una profundidad o una riqueza extraordinaria que a la vez lleva a la Trinidad. Porque dijimos hace un rato que la cruz era el eje gnoseológico que guía toda la reflexión bonaventuriana desde el franciscanismo. Para algunos que le hayan prestado atención en algún momento a alguno de los hermosos cánticos que tiene Francisco de Asís, en la medida en que un Dios incapaz de sufrir sería un Dios incapaz de amar, y un Dios incapaz de amar sería un Dios extremadamente pobre. Así el ejemplar, por él todas las cosas existen y son sostenidas en el ser, y al ser efectos de esta causa, enuncian, según su naturaleza, las perfecciones invisibles de este Dios Trinidad. La metafísica buenaventuriana entonces descansa sobre los hombros del Dios Trinidad, un Dios que es esencialmente una sociedad vinculada por la agape, que da perfección a los seres, y en medio de la creación sobresalen, por supuesto, los seres inteligentes, que no solo son imagen de Dios, sino además capaces de Dios, capax Dei,
¿no? Por el sacrificio ejemplar en la cruz. El bonaventurismo entonces es un esfuerzo por comprender la realidad a partir de la afirmación contundente de que el ejemplar se muestra en la revelación, se relaciona con la historia de la humanidad, se manifiesta, por supuesto, y lleva a todos los seres, criaturas, a la consumación en este Dios tripersonal, ¿no? La realidad entonces se vuelve una creación pensada desde siempre por el ejemplar y que además está en un itinerario desde y hacia la divinidad respecto de lo que corresponde a los seres humanos. Ahora bien, demos un paso más. Buenaventura es un maestro del ejemplarismo y por supuesto de lo que se ha denominado, a la luz de esto dicho, la metafísica de la luz. La metafísica de la luz resulta fundamental, como ustedes observaron epistemológicamente, porque a fin de cuentas, a través de la luz vemos, aunque no vemos la luz, que para Buenaventura es el equivalente a que lo que permite que veamos es el hecho de que las cosas existan. Hay una preponderancia de la existencia, del existir, por encima del pensar, o el existir depende del pensar o de las ideas. En este sentido no es un idealista a rajatabla, sino que trata de modular o moderar su ejemplarismo, siempre asociándolo a la existencia de la divinidad que trae a la vida a todas las criaturas, al ser. Esta metafísica de la luz indica que todo lo que existe transparenta, glosa la mano de Dios. Es decir, todo lo que existe, habrán notado ustedes, es expresión de lo inengendrado. Es decir, en la Edad Media, por ejemplo en las catedrales góticas, la luz es el principio central y activo de la, digámoslo así, de la configuración de la catedral gótica, por ejemplo. Los grandes vitrales, el gusto por los relicarios de oro, los copones de oro, suponen que en la medida en que reflejen de mejor manera la luz, más nobles resultan. Y es que todo transparenta a Dios porque Dios, en cierto sentido, le ha dado medida, número y peso a todo lo que existe. Esto es fruto del texto de la sabiduría, de la epistemología sapiencial, que dicen que todas las cosas son bellas, ¿no? Y en cuanto bellas, se debe esa belleza a que son, a que existen. Un especialista en Buenaventura llamado Juan Plazada dice que, comillas, que cuanto más se acerca un ser a Dios es tanto más luminoso y tanto más bello. La belleza pues se identifica con la luz. Así las cosas, decir que algo es bello significaría que tiene una estructura matemática que le hace inteligible. Hagamos una analogía. El ser es a la luz lo que la luz es a lo bello. La metafísica es al ser lo que la luz es a la estética. Todo entonces, en cuanto existe, poseería una refulgencia o luminosidad que es ontológica. El ser entonces sería la forma más luminosa y bella, proveniente de la divinidad, cuyo nombre primero es el ser. Dios, pues, es la fuente de toda luz. Y Buenaventura dice una frase importantísima a este respecto para explicarse. La luz es algo bellísimo, dilectabilísimo y óptimo. Esto no es sino hablar de los trascendentales. La luz es el ser y los atributos que se le muestran son los trascendentales que le corresponden. Algo bello, deseable y mejor u óptimo. Ahora bien,
La belleza, entonces, expresa el ser desde 5 puntos de vista. El ser o luz como res, cosa, realidad u objetividad. El ser luz como verum, como verdadero, primer conocido para la inteligencia. El ser luz como unum, uno, las notas esenciales, el principio de identidad, A es igual a A. 4. Aliquid, la delimitación propia. Y 5. Algo bellísimo, ¿no? Es decir, pulcrum, es la relación o concordancia con otro que es bello. Desde luego que de lo bellísimo se deriva lo delectabilísimo, que es lo agradable y en consecuencia lo que es digno de ser amado. Lo deleitabilísimo o delectabilísimo más bien es el halo o el esplendor de todos los trascendentales juntos. Es lo óptimo. Es el carácter de valor de todos los trascendentales que en su conversión, puesto que decir uno es decir el otro, se enriquecen mutuamente. Y para la voluntad, esa capacidad o potencia de realización. En consecuencia, cerrando esta reflexión de la metafísica de la luz, Dios, como sumo ser y suma luz, está por encima del ser. Dios participa a las criaturas de manera generosa de su plenitud a nivel ontológico y epistemológico, y a esto lo hemos llamado irradiación. Esa riqueza o sumo ser que posee y suma luz hace que entendamos que Dios, el Dios cristiano de Buenaventura en la tradición de los padres griegos, sea una sustancia dinámica, actividad. Pero en cuanto a esa actividad, se puede decir, es un Dios tripersonal o una sociedad tripersonal llamada Trinidad. Del hecho de que las criaturas participen de su plenitud, se desprende una moral, como habrán ustedes ya intuido, ¿no? En donde la encarnación pone en el punto central el amor a la divinidad y a las criaturas, irradiando a sí mismo la naturaleza de Dios que le participa de. La cruz, pues, es el eje nociológico, por cuanto el amor es el criterio, no el sacrificio. En esto se diferencia Buenaventura del tomismo, es decir, del pensamiento de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino señala que los ángeles han de tener envidia de los seres humanos por el hecho mismo de que el Hijo de Dios se encarnó, padeció y resucitó para el beneficio y salvación de la humanidad, no así para los ángeles. Buenaventura dice que inclusive, aunque no hubiera habido pecado, puesto que para Tomás de Aquino se debió un delito y el reencuentro a través de la encarnación, lo que permitió fue saldar esa deuda, saldar ese delito como pena. Para Buenaventura la cosa es diferente. Para Buenaventura no hay esa urgencia. Está el pecado, está bien, pero no es suficiente porque ese amor trascendería la cuestión meramente judicial de delito-castigo en el que incurre de alguna u otra forma la visión tomista. Buenaventura desde el franciscanismo más bien dirá que la divinidad, con pecado o sin pecado, de igual modo se habría acercado a los seres humanos para llevarlos a la plenitud, lugar natural de todos ellos. Es decir, de igual modo habría encarnado, se habría hecho uno, porque el criterio no era saldar una deuda, sino era llevar al amor intradivino a todas las criaturas, y en particular a los racionales. Toda criatura entonces da razón del Creador, en consecuencia toda criatura es un hermano, el cántico de las criaturas, ¿no? Hay un vínculo fraternal entre todos los seres que existen, entre las personas de la Trinidad, y ese vínculo es amoroso, la agape, propia de los evangelios. Muchas gracias, continuamos en una próxima ocasión.
que estén bien de verdad. Muchas gracias, insisto.